Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean todos ustedes bienvenidos a este canal una vez más, restaurando el carácter de Dios. En esta ocasión hemos sido motivados a presentar un tema más de esta serie concernientes al carácter de Dios. Este tema se titula Sangre en los dinteles de la puerta. Antes de presentar este estudio, quisiera que por favor me acompañen en oración. Oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú nos das la vida. Gracias por el don de la salvación que es en Cristo Jesús. Rogamos, Señor, el perdón de cada uno de nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre, a tenerte pendiente en cada palabra, cada pensamiento, cada acción. Bendice a cada oyente, bendice a sus familiares, bendice a nuestros familiares, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como está ahí en sus pantallas, sangre en los dinteles de la puerta, un tema de gran importancia concerniente a esta serie de temas que hemos venido presentando desde el primer día. Un tema que entiendo que necesita ser estudiado también para poder seguir presentando este carácter de Dios amante, compasivo, misericordioso y amoroso. Carácter de Dios tal como fue presentado en Cristo, que Dios no mata, que Dios a nadie destruye, que Dios no daña. Entonces, interesante porque en el libro de Éxodo aparecen una serie de declaraciones con unas plagas que fueron traídas, ¿verdad? Que llegaron a Egipto debido al rechazo que el faraón de Egipto había hecho o hizo, ¿verdad? Al llamado de Dios al arrepentimiento. Entonces, ahí está en sus pantallas sangre en los dinteles de la puerta. Y para contextualizar un poco, y es que el pueblo de Israel, el cual había sido el pueblo elegido por Dios para que llevara las credenciales divinas a las demás naciones para Dios darse a conocer en ellos, ellos recibiendo sus 10 mandamientos y dando así a conocer el carácter de Dios a otras naciones, ya que el mundo no le conocía. Este pueblo había sido llevado preso, cautivo, había sido esclavizado en Egipto por siglos. Ahora Dios se propone libertar a su pueblo del yugo de los egipcios, del yugo de Faraón. Y es que para esto Dios levanta a Moisés, levanta a Aarón y le da la misión de ir a Egipto a hablar con Faraón para que Faraón dejara ir al pueblo. Pero sucedieron una serie de cosas, una serie de eventualidades. Fueron enviadas 10 plagas a Egipto, ¿verdad? Que se fueron desarrollando a medida que este caballero, que el faraón, fue rechazando cada una de ellas, el cual entiendo yo que era un llamado a la salvación. Entonces es importante analizar algunos textos que aparecen en la Biblia concerniente a estas eventualidades. No todos, no las 10 plagas de Egipto, pero por lo menos la primera y la última. Creo que de allí podemos llegar a entender eh, el carácter de Dios en todo esto. Cómo fue que sucedieron algunas de ellas. No es el propósito de este canal tampoco eh, explicar, o no es el propósito mío a través de este canal, explicar exactamente cómo sucedió cada cosa. ¿Me entiende? Pero por lo menos principios importantes partiendo desde el carácter de Dios santo y puro. ¿Entienden? Partiendo desde los principios para describir así como Dios trata con el mal, como Dios obra. Entonces, vamos a pasar al primer texto que aparece en el libro de Éxodo, capítulo 9, verso 16. Dice, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aquí este texto está haciendo referencia a Faraón y a simple vista, leyendo el texto, lo que podemos interpretar a simple vista es como que Dios eligió a Faraón como para
establecer una contienda de fuerzas con él, para medir fuerzas con él, para que las demás naciones pudieran ver que había un Dios poderoso, un Dios capaz de destruir y causar dolor cuando no se hace su voluntad. Eso es lo que tal vez se puede interpretar a simple vista de este texto, lo cual es algo que no lo veo así, porque, ¿por qué? Por varias razones. Una de ellas es, Dios es omnipotente. La Biblia dice que por su palabra todas las cosas hasta el día de hoy existen. O sea, siendo omnipotente, si el propósito de Dios hubiese sido a causar dolor a Faraón y los egipcios, simplemente por su palabra lo hubiese hecho. Si hubiese sido el propósito de Dios quitarle la vida a Faraón para que así su pueblo quedara libre completamente, pues lo hubiese hecho. ¿Me entienden? Entonces lo hubiese hecho sin tener, de hecho, que acudir a esos métodos dolorosos. Entonces, de haber sido ese el propósito de Dios, simplemente lo hubiese hecho. Creo que por su palabra simplemente dejan de existir los egipcios, deja de existir Faraón y el pueblo queda libre. Entonces, pero dice este texto que dice que el propósito de Dios con Faraón era mostrar en él el poder de Dios y también que el nombre de Dios sea dado a conocer. Y es que la misma Biblia, hermanos, tiene que eh, decirnos a nosotros, debemos encontrar en la misma palabra de Dios qué significan estas palabras, cuál es el poder de Dios y qué significa el nombre de Dios. En Romanos el capítulo 1, versos 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí vemos claramente que dice el texto que el poder de Dios es el Evangelio. Así que cuando leemos el primer texto que pusimos en pantalla, si lo que nos llega a la mente es a un Dios enviando plagas, enviando enfermedades para que el hombre haga su voluntad, entendimos mal. Porque no es ese el poder de Dios al cual está haciendo referencia que Dios quiere mostrarle a Faraón. Aquí dice que ese poder es el Evangelio. O sea, Dios quiere predicarle el Evangelio a Faraón con el propósito de que Faraón y todos aquellos que crean al Evangelio pudieran ser salvos. Hace falta otra y es, dice el texto, el primer texto, que para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En el libro de Juan, el capítulo 17, verso 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Aquí Cristo está hablando y Cristo dice, les he dado a conocer tu nombre. O sea, Cristo vino a dar a conocer el nombre del Padre, el nombre de Dios. Pero, ¿cómo lo hizo Jesucristo? ¿Fue entre las personas y le dijo, mi Padre se llama Dios? No. Jesucristo hizo las obras del Padre, dando así a conocer el carácter de Dios. Por eso dice, les he dado a conocer tu nombre, y es que el nombre de Dios significa su carácter, su forma de actuar, su trato con el mal, el trato con los demás, el comportamiento de Dios ante el conflicto, cómo obra Dios ante el conflicto, ante el pecado, cómo obra Dios con el pecador. Eso fue lo que Cristo vino a darnos a conocer, porque no se conocía. Entonces, cuando dice el primer texto que apareció en pantalla, que dice, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, quiere decir que yo te he puesto para mostrar en ti mi evangelio. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, quiere decir para que mi carácter sea anunciado por toda la tierra. Pero ¿cuál carácter? ¿El carácter del hombre? ¿El carácter de Satanás? No, el carácter de Dios, justamente como lo presentó Cristo Jesús y como fueron dados a conocer al pueblo de Israel
en sus 10 mandamientos, no otro carácter. Miren lo que presenta el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 1. Dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Aquí está hablando de los 144,000, de los 144,000 sellados. Tienen varias características, pero una característica muy fundamental es que dice el texto que tenían el nombre de él, o sea, el nombre de Cristo, el carácter de Cristo y el carácter de Dios escrito en sus frentes. Y esto es un símbolo, porque no es que tenían literalmente el nombre Dios en sus frentes, no tenían el nombre Cristo en sus frentes, no, quiere decir que por convicción, quiere decir que por decisión propia aceptaron la revelación del verdadero carácter de Dios, llegaron a la perfección en Cristo y hoy tienen el carácter del Padre y el carácter del Hijo. Miren ustedes, no el carácter de un tercero que es un tirano y destructor, no. El carácter del Padre y el carácter del Hijo identifica a los 144,000. Dice que tenían el nombre, el carácter de ellos, ¿verdad? El cual es uno mismo en sus frentes. Y es que por convicción tomaron la decisión de creer al verdadero carácter de Dios. Por eso llegaron a la semejanza del Padre que se logra en Cristo Jesús. Por eso dice los 144,000 tenían el nombre, o sea, el carácter de Cristo y el carácter de Dios. En Éxodo el capítulo 17, Éxodo 7, versos 17, un texto muy interesante dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Aquí vemos una descripción exacta de la primera plaga. Sabemos que Dios le dice a Moisés que Faraón no dejará ir al pueblo. Y dice la Biblia que dice Dios, yo endureceré el corazón de Faraón. Ese es un tema que ya predicamos, que aparece en este canal, el endurecimiento del corazón. ¿Cómo es que ocurre esto? Pero la misma Biblia presenta que fue el mismo Faraón que endureció su corazón, rechazando los llamados de Dios. Ahora, ¿por qué razón antes de cada plaga Moisés describe exactamente lo que va a suceder y cómo va a suceder? Porque el propósito de Dios era que Faraón se salvara. Como el propósito de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento. El propósito de Dios es que todo ser humano venga al arrepentimiento a través del evangelio, del conocimiento de su carácter, el cual es el evangelio eterno. Por eso dijo Cristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Cristo Jesús, a quien has enviado. Juan 17:3. Entonces Moisés describe cada plaga a Faraón antes de que ésta llegue, porque el propósito de Dios es que Faraón recapacite, que Faraón entienda, ¿verdad? Que esos dioses a los cuales ellos le rendían culto, que esos dioses a los cuales ellos le servían, y es que Faraón y los egipcios estaban, sus corazones estaban enraizados en adorar a falsos dioses. Por ejemplo, el río era un dios para Faraón. Muestra la Biblia que él salía allí a hacer culto al río todos los días por la mañana, probablemente se le postraba también. Faraón no sabía que había un Dios que manejaba el río.
Faraón no sabía que había un Dios que obraba a través de leyes en ese río para que ese río pudiera ser una bendición para él y los egipcios, que había un Dios más grande que los dioses a quienes él seguía o les rendía culto. Entonces, Dios envía a Moisés con el propósito no de dañar, no de herir, no de causar dolor, no de matar a Faraón ni a ninguno de los egipcios. Dios envía a Moisés con el propósito de salvar a Faraón y cualquiera de los egipcios que también entendieran el Evangelio y que por la fe decidieran acercarse a Dios. Éxodo capítulo 7, versos 19 al 21, dice la Biblia, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Este es el mandato, esto es lo que Dios le dice a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano para que esto suceda. Y al extender la mano con la vara en la mano, ¿verdad? Entonces mire lo que sucede, viene la primera plaga. Dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Sucedió exactamente como Moisés le predijo a Faraón y a los egipcios que iba a suceder. Al levantar la mano y tocar las aguas del río, el cual era un dios para Faraón y los egipcios, y al tocar las aguas del río, al instante, en presencia de ellos, las aguas se convirtieron en sangre y también murieron los peces que habían en el río. Ahora, estos textos, a la simple vista y bajo la falsa comprensión del carácter de Dios que reina hoy en el mundo, el cual constituye los principios de Babilonia, cuando el lector de la Biblia abre su Biblia y ve estas cosas, lo primero que queda en sus mentes o en su mente es, bueno, aquí vino Dios y personalmente aniquiló, mató a los peces que hay en el río. Y de forma milagrosa convirtió las aguas en sangre para que así no haya agua para beber en casas de ninguno de los egipcios. Esto es lo que se puede ver a simple vista porque el pecado arruinó la percepción, ¿verdad? La comprensión completa que teníamos del carácter de Dios. Cuando entró el pecado, nuestro entendimiento fue oscurecido y el hombre llegó a perder todo conocimiento verdadero del carácter de Dios. Hoy nos allegamos a la Biblia, a estudiarla con esa misma percepción. Mas, sin embargo, si el poder que Dios está mostrando aquí es el Evangelio, no es un poder opresor, porque Dios no usa la opresión, porque la opresión es satánica, y los principios de Dios no son de este orden. Entonces, ¿cuál es el mensaje de salvación que fue enviado a Faraón y los egipcios en esta primera plaga? Bueno, antes de que sucediera cada cosa, antes de que las aguas del río se convirtieran en sangre, primero Aarón tenía que levantar la mano, ¿verdad? Y entonces tocar las aguas, porque Dios lo que le estaba diciendo a Faraón era lo siguiente: Faraón, para ti y los egipcios este río es un dios, porque este río le da de comer, le da de beber, porque con este río beben los animales, porque con este río se riega la siembra.
y hay buena producción monetaria debido a este río. Para ellos, para ustedes es un Dios, pero hay un Dios que obra a través de este río, a través de leyes, impartiendo vida, para que ese río pueda impartir vida a ustedes y todo lo que ustedes tienen, que es bueno, no viene directamente del río, viene porque Dios trabaja para que ese río pueda servir de bendición para ustedes. Pero si yo me alejo de ti porque tú me rechazas de tu vida, todo lo que hay en el río morirá y el río se convertirá en sangre. Y aquello que era agua, que servía de beneficio para ustedes, ya no será agua jamás, porque no habrá vida en el río, porque la vida está donde Dios está. Faraón no pudo comprender ese llamamiento al arrepentimiento. Dios quería extirpar la idolatría que yacía en lo más profundo del corazón de Faraón y de los egipcios. Y de la misma forma, a través del Evangelio, Dios quiere extirpar la idolatría que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Tal vez no hoy con el río, tal vez no hoy con las ranas, tal vez no hoy con las aguas, pero sí con muchas otras cosas que también nosotros tenemos en primer lugar antes que a Dios, lo cual es una idolatría. Entonces, Dios le está mostrando a Faraón, cuando se extiende la vara sobre las aguas, lo que Moisés le está comunicando a Faraón es lo siguiente: me estoy retirando del río. Y al retirar mi presencia del río, todo lo que hay en el río, por consecuencia, morirá. ¿Saben por qué? Porque Dios es la fuente de la vida. Y no solamente sin Él nada podemos hacer, sino que sin Él tampoco nada podemos ser. Y asimismo hoy en día, hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, los que vivimos en las montañas, que tenemos agua por gravedad, hay agua que brota de las entrañas de la tierra, agua muy buena, agua que de hecho cura enfermedades, pero esas aguas pueden brotar de las entrañas de la tierra y llegar hasta nuestro cuerpo porque Dios trabaja, porque el Padre y el Hijo trabajan para que así sea. Pero que al alejarse Él de nosotros, que al alejarse Él, que al quitar sus leyes de esas aguas, entonces no puede haber vida. Y lo que antes era agua, ahora será sangre. Interesante porque esa es una de las 7 plagas del Apocalipsis. El alejamiento total de Dios del planeta Tierra traerá como consecuencia destrucción, traerá plagas mortíferas, traerá las obras del ángel destructor. Pero Faraón no comprendió ese llamado al arrepentimiento. Faraón pensó que Dios estaba midiendo fuerza con él y él simplemente quiso hacer lo mismo. Y en la primera plaga no comprendió, así fue sucediendo plagas tras plagas, plagas tras plagas, plagas tras plagas, y Faraón rechazando, endureciendo su corazón por el rechazamiento a la verdad, por el rechazamiento al llamado de Dios, por esa mala comprensión que había en él, entendiendo que Dios había ido a arruinarle y a causarle dolor, cuando Dios lo que había ido era a mostrarle que Él es el dador de la vida y que sin Él nada podemos hacer y nada podemos ser. Y no estoy diciendo que Dios vivía en el río, no. Acabo de decir que el Padre y el Hijo obran con leyes en la naturaleza para que la naturaleza pueda servir de bendición, dando así vida a sus criaturas. Eso fue lo que dije, porque no estoy predicando panteísmo ni deísmo, que no se me malinterprete, por favor. Y así fue sucediendo hasta que llegó a la 10ª plaga, las muertes de los primogénitos. La Biblia, en el libro de Éxodo y otros textos, presenta algunas declaraciones que son de vasta importancia poder hacer comparaciones.
con otras que aparentemente dicen lo contrario. Éxodo 12:29 dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Aquí dice la Biblia que Dios pasó hiriendo a medianoche, o que Jehová hirió a medianoche a todos los primogénitos de los egipcios. Al primogénito de Faraón, o sea, el primer hijo de Faraón, al primer hijo de los animales y al primer hijo de todos aquellos egipcios que no hicieran el llamado de fe que se hizo a través de la muerte del cordero, colocando la sangre en los dinteles de la puerta. Otro texto también, en Éxodo 4, 22 al 23 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Algo que a la simple vista se ve claro. El lector simplemente dice, dice la Biblia, yo voy a matar a tu primogénito. Entonces el lector pasa por alto los 10 mandamientos que representan el carácter de Dios, que son de la misma naturaleza de su autor, que es un trasunto de su carácter, que es una copia del carácter de Dios, donde específicamente hay uno que dice, no matarás. ¿Cómo es que ahora va a matar? De manera que aunque la Biblia me dice a mí, voy a matar a tu primogénito, yo tengo que ver cómo es que va a suceder. Porque Dios no obra contrariando sus mandamientos. Otro texto que aparece en Éxodo 12, ¿verdad? Capítulo 12, verso 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Aquí hemos visto 3 textos que la Biblia presenta que Dios mismo dijo, yo voy a matar al primogénito, yo pasaré a medianoche hiriendo a los primogénitos, y aquí dice, yo pasaré aquella noche por tierra de Egipto y heriré a los primogénitos. Pero, ¿cómo es que Dios hiere? Si Dios le dice al hombre en sus 10 mandamientos, no matarás, queriendo que el hombre sea igual que él en carácter, ¿cómo es que ahora mata? ¿Cómo es que lo realiza? En el libro de Job capítulo 2, versos 3, perdón, verso 3 y verso 7, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Aquí está presentando la Biblia que Dios mismo dice que él arruinó a Job. Pero entonces el verso 7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, cuando la Biblia, lo que estoy entendiendo acá, es que cuando la Biblia dice que Dios arruina, que Dios hiere, que Dios mata, que Dios destruye, lo está diciendo en una forma figurada. No porque Él lo causa Él mismo, sino porque Él lo permite. Ahora sí no estamos entendiendo. Porque con la misma Biblia ya vamos viendo cómo es que Dios mata, cómo es que Dios destruye. No es que mata porque lo hace Él con sus propias manos y mucho menos sus ángeles, sino que Él lo permite. Es lo que vemos en ese texto. Continuamos. Éxodo capítulo 12, versos 23. Dice aquí, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel de los 2 postes,
pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. De manera, hermano, que si nosotros preferimos tomar los tres primeros textos de esta última plaga que hemos presentado, si queremos tomarlo de manera literal y salir a decir, fue Dios quien mató a los primogénitos, fue Dios quien destruyó a Faraón, entonces, ¿qué vamos a hacer con el texto que acabamos de ver en Job capítulo 2? ¿Y qué vamos a hacer con Éxodo 12:23? Porque aquí va aclarando las cosas y ahora nos va presentando que aunque la Biblia dice que Jehová pasará por la tierra de Egipto hiriendo a los primogénitos, realmente no es él que lo viene haciendo, sino permitiendo que entre otro al cual se le llama el heridor. ¿Y quién será ese heridor, hermanos? ¿Quién será ese que entra y mata a los primogénitos? Porque en este texto estamos viendo que no fue Dios. De manera que la misma Biblia también debe arrojarnos luz concerniente al tema y darnos a entender quién fue el heridor que mató a los primogénitos de Egipto. Continuamos. El libro de Salmos, tal vez aparece un poquito pequeño en sus pantallas. Salmos capítulo 78, hablando, describiendo más o menos lo que sucedió en las plagas de Egipto. Vamos a leer lo siguiente, dice, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre, esa fue la primera plaga, y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dios también a la oruga, dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo, otra plaga, y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Aquí está diciendo que lo que vino fue un ejército de ángeles destructores. Y es que describiendo varias de las plagas que fueron enviadas a Egipto, ¿verdad? Que fueron causadas en Egipto, dice que en el ardor de su ira, pero ya entender que es la ira de Dios, en este mismo canal, hermanos, hay un tema que se titula la ira de Dios, cómo se manifiesta su ira, qué es lo que hace Dios en su ira, para que podamos entender. Y es que en su ira Dios lo que hace es que se aparta del pecador. Por eso en la manifestación de la ira de Dios ante el faraón y los egipcios, Dios lo que hizo fue que se fue apartando poco a poco, por lo cual así iban llegando las plagas poco a poco, hasta que el faraón quedó completamente en manos del peor de los tiranos. Su nombre es Satanás, el Señor lo reprenda. Pero termina este texto diciendo que un ejército de ángeles destructores. Interesante porque puede parecer que en el cielo hay ángeles destructores. Se puede entender que en el cielo hay ángeles que solamente se encargan de matar. Pero haciendo una reflexión breve aquí. Lucifer vivía en el cielo. Y Lucifer no pudo permanecer más tiempo en el cielo por engañador, por falso testimonio, por hablar mentira. Y no pudo quedarse en el cielo porque hablar mentira es pecado. Ahora, ¿cómo es que Lucifer no pudo permanecer en el cielo porque hablaba mentira y ahora en el cielo van a vivir ángeles que matan? No tiene sentido pensarlo de esa forma. Pero miren también lo que presenta la Reina Valera, la versión 1909, dice, ángeles malos. Ángeles malos. O sea, ángeles que no son de los ángeles que se quedaron en el cielo con Dios, sino ángeles de los que están en esta tierra sirviendo a su gran líder.
Satanás, el Señor los reprenda. Ejecutaron la matanza, ejecutaron destrucción, ejecutaron plagas. Pero todo esto sucedió, iba sucediendo a medida que Dios se iba quitando, permitiendo así que el enemigo ejecutara su obra de destrucción y finalmente que ejecutara a los primogénitos de Egipto. ¿Y cómo podemos decir que no fueron ángeles de Dios, que no fueron ángeles del cielo que vinieron a hacer la obra de destrucción? Miren lo que dijo Cristo, miren lo que presentó Jesucristo en Juan capítulo 8, versos 36. ¿Y será que también nos iremos en contra de las palabras del mismo Jesucristo, sus palabras textuales? Eso es peligro. Juan 18:36 dice, respondió Jesús. ¿Quién fue que respondió? Dice la Biblia. No respondió el predicador, no respondió el amigo, dice, respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Perdón, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo, dejando a entender en este texto Cristo que en el reino de Dios no se implementa la fuerza, que en el reino de Dios no se implementa la opresión, que en el reino de Dios no existe la violencia, que en el reino de Dios no se quita la vida. Eso se ejecuta en el reino de Satanás. Y los servidores de Cristo en este contexto, de lo que está hablando aquí, es de sus ángeles. Los ángeles de Dios son enviados desde las cortes celestiales no para destruir, sino para salvar y vigilar las almas en peligro, hermanos. De manera que ese ejército de ángeles destructores que presenta Salmo 78 hablando del azote que hubo en Egipto, no eran ángeles de Dios, sino ángeles del maligno, que también siguen siendo ángeles. Y repito, Reina Valera 1909 dice ángeles malos, ángeles malos. Y es que los ángeles de Dios no pelean, no destruyen, no azotan, no oprimen, no matan. Porque Cristo, ni el Padre ni el Hijo, hermanos, obra de esa forma. Y eso lo vimos en sus 10 mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios. Y eso lo vimos en la vida y testimonio de Cristo Jesús. No podemos decir lo contrario. Apocalipsis capítulo 9, verso 11, dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. ¿Sabe qué significa Abadón y Apolión? Destructor. Destructor. Juan capítulo 8, versos 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. El cual también anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pero lo devora cuando Dios se lo permite. ¿Y cómo es que Dios se lo permite? No es que Dios se sienta en una mesa a conversar con él. ¿Y qué tú crees de fulanito? ¿Y qué tú crees de fulanito? No. Es que el pecador, con sus acciones, con sus pensamientos y con sus palabras, en algún punto, el rechazo al ir rechazando el evangelio, dice, no quiero a Dios en mi vida. Pues Dios tiene que apartarse de él, diciéndole a sus ángeles guardianes, está unido a sus ídolos, déjenlo solo. Lo mismo que pasó con Faraón, lo mismo que pasó con los egipcios que se perdieron. Y lo mismo que pasa hoy en día, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de manera que los métodos no cambian, porque Dios es principio y el principio del cielo es amor, hermanos. No es destrucción, no es opresión, no es muerte. Esos son los principios de Babilonia que nos manejan a nosotros en este mundo de pecado, por el cual también será entregado a la destrucción final.
Hebreos capítulo 11 registra un texto muy importante. 11, 27 y 28 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, hermano, como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Juan capítulo 10, verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón viene a hurtar, viene a matar y destruir. En contraste, aquí hay dos poderes antagónicos, dos caracteres antagónicos, diferentes por completo el uno del otro. Hay uno que viene a matar, hay uno que hurta, hay uno que mata y destruye, pero hay uno que da la vida y vida en abundancia. Y ese nombre, hermano, es Cristo Jesús. De manera que cuando yo tomo de los primeros atributos del ladrón y digo, no, Cristo mata, Dios destruye, entonces estoy tomando lo que define el carácter del ladrón y poniéndoselo a Dios. Estoy tomando el carácter del destructor, los atributos de Satanás y colocándoselo a Dios. Hermano, eso es peligroso. Pero hay algo que sucedió en esta última plaga. Dice Hebreos 11 que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y es que antes de que viniera esa última plaga a Egipto, antes de que los primogénitos fueran asesinados por obra del destructor, el cual es Satanás, el Señor los reprenda, se dio un mandato, se dio una orden para que todo aquel que quisiera ser salvo de este último azote fuera salvo. No solamente los israelitas, también los egipcios y todo aquel que por la fe quisiera escuchar el mandato. Y el mandato es que cada familia debía buscar un cordero sin mancha. Entonces, matar ese cordero, tomar la sangre o parte de la sangre de ese cordero y en los dos postes de la puerta o en los dinteles de la puerta poner una marca de sangre. ¿Para qué? Para que allí no entrara el destructor. ¿Sabe por qué no iba a entrar el destructor allí? Porque habían centinelas celestiales, porque habían ángeles de Dios protegiendo a aquellos que por la fe creyeron en Cristo. Y de la misma forma, hermanos, la sangre de Cristo no solamente limpia de todo pecado, sino que protege a sus hijos del poder del maligno. Protege a sus hijos de las plagas, protege a sus hijos del COVID, protege a sus hijos, a los que por la fe creen en Cristo y hacen su voluntad. Él los protege de la muerte. Hermanos, y es tan fuerte que como fuimos contaminados por el pecado en Adán, Cristo dijo, aún así el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y de la misma forma, el ángel destructor, hermano, va a correr la tierra, va a recorrer la tierra. De la misma forma que lo hizo él y sus ángeles aquella noche, a medianoche en la tierra de Egipto, ahora va a recorrer la tierra cuando Dios, por el rechazo de la humanidad, entonces Dios tenga que decirle a sus ángeles que aparecen en Apocalipsis capítulo 7, verso 1, suelten los vientos. Entonces el enemigo, el destructor, va a recorrer la tierra, matando, azotando a todos aquellos que no tengan el sello de Dios en sus frentes. ¿Y sabe cuál es el sello de Dios? El carácter de Dios en sus frentes, hermanos. Porque contarán con la protección de centinelas, de ángeles de Dios que vendrán en su pronto auxilio, no permitiendo que el destructor ni sus ángeles le toquen ni le hagan daño. Quisiera yo saber si tú quieres ser de uno de esos a quien Dios proteja, a quien Dios impida que llegue destrucción. Hermanos, amigos, el carácter de Dios manifestado en Cristo
Fue exactamente como se escribieron sus 10 mandamientos, hermanos. Y hay uno que dice, no matarás, porque Dios no mata, Dios no destruye. Será hasta la próxima, que Dios te bendiga.